Hola, el tema que vamos a abordar ahora es diabetes tipo 2. Vamos a hablar acerca de la epidemiología y dentro de esto tenemos que decir que para la Federación Internacional de Diabetes menciona que para el 2017 teníamos 327 millones de personas en el mundo entre 20 y 64 años que padecían diabetes y 98 millones entre las edades de 65 y 79. Bien, pues se esperan incrementos de hasta 50% en estos pacientes entre 65 y 79 y 25% en aquellos pacientes que tienen edades entre 20 y 64 años para el 2045. En lo que respecta a México, según la encuesta nacional de salud del 2018, tenemos una prevalencia del 10.3%, 11.4% para mujeres y 9.1% para hombres. En total, tenemos 8.6 millones de personas con diabetes en México. En relación a la mortalidad, la diabetes junto con la enfermedad cardiovascular, cáncer y enfermedades respiratorias como la EPOC corresponden hasta un 80% de todas las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles. En lo que se refiere a México, la diabetes ocupa uno de los primeros lugares de causa de muerte, hasta 84.6% de mortalidad en México, y la principal causa de muerte en diabetes es la enfermedad cardiovascular. Bien, hablemos un poco acerca de la clasificación. Podemos agrupar a la diabetes en general en diabetes tipo 1, en la cual la causa fundamental es la destrucción autoinmune de las células beta. Diabetes tipo 2, en la cual la resistencia a la insulina es el factor etiológico principal. Y la diabetes gestacional, en la cual es la diabetes que ocurre durante la primera vez durante el embarazo. Bueno, además hay otras causas de diabetes que son un poco menos comunes, entre las cuales están enfermedades exocrinas, enfermedades ocasionadas que liberan hormonas antagonistas de insulina, drogas, infecciones virales, formas no comunes de la enfermedad, diferentes a la diabetes tipo 1 y enfermedades o síndromes genéticos. Hablando exclusivamente ya de la diabetes tipo 2, los principales factores de riesgo pueden dividirse en factores de riesgo no modificables y modificables. Dentro de los factores de riesgo no modificables están la edad, los antecedentes familiares y la raza. También la diabetes, como es una enfermedad poligénica, todos estos factores genéticos corresponden a factores de riesgo no modificables muy importantes. Dentro de todas las alteraciones genéticas, las alteraciones en el gen TCF7L2 son las que confieren mayor riesgo de diabetes tipo 2, ya que produce trastornos en la secreción de insulina, disminución del efecto incretina, defectos en el procesamiento de insulina e incluso un mayor riesgo de falla al tratamiento de las sulfonilureas. Dentro de los factores de riesgo modificables están principalmente la obesidad. Más del 80% de los casos de diabetes tipo 2 se pueden atribuir a la obesidad, además el sedentarismo e inactividad física. Los determinantes sociales de la diabetes son factores de riesgo modificables pero muy difíciles de abordar. Hay estudios en que se han evaluado que diversos factores de riesgo social y de comportamiento podrían influir e incrementar el riesgo de desarrollo de diabetes en personas que tienen 3 o más factores confluyentes en el mismo individuo. Además, hay algo que se llama disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son factores ya sea químicos, ambientales, que generalmente pueden afectarnos desde la preconcepción hasta el envejecimiento. Están relacionados con los factores determinantes sociales, en los cuales tanto el medio ambiente, tanto social como laboral, puede estar influyendo en relación a sustancias químicas o de otro tipo que afectan a nivel genético, y eso podría provocar el desarrollo no solamente de diabetes, sino de algunos tipos de cánceres u otras enfermedades. Bueno,
Hablemos ya de una forma más centrada acerca de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. En general, es una enfermedad que se considera cardiometabólica y se caracteriza por una resistencia a la insulina, una falla de la célula beta y de hormonas contrarreguladoras, y todo esto lleva a una elevación persistente de la glucemia. Genera un estado de inflamación crónica que no solamente produce alteraciones a nivel metabólico, sino que a largo plazo produce complicaciones crónicas. Las complicaciones pueden ser microvasculares o macrovasculares. Una cuestión importante a considerar en la diabetes es la falla de la célula beta. Sabemos que desde el momento del diagnóstico hay una alteración hasta del 50-80% de la función de la célula beta. Desafortunadamente, esta disfunción y falla de la secreción de insulina es progresiva, de tal forma que la mayor parte de los pacientes van a requerir tratamientos de insulina exógena, sobre todo si tienen 10 o más años del diagnóstico de diabetes. Y esta falla y deterioro está relacionada con una serie de factores. Ya hablamos acerca de lo genético, de la edad, y algo de la resistencia a la insulina. Pero vamos a abordar un poco más acerca de esto y cómo se relaciona con la lipotoxicidad, la glucotoxicidad, las alteraciones en el efecto incretina, disfunción de mitocondrial, el estrés oxidativo y el estrés del retículo endoplásmico. Bueno, hablemos primero acerca de los tres factores principales en la fisiopatología de la diabetes para ir subiendo desde el gran triunvirato que describió el doctor Denfronzo hasta el octeto ominoso. La resistencia hepática a la insulina y la resistencia de la insulina al tejido muscular son una de las características más importantes de este síndrome de resistencia a la insulina, que junto con la disfunción de la célula beta nos va a llevar a la hiperglucemia crónica. La resistencia a la insulina se refiere a la alteración en los efectos normales que tiene la insulina en diferentes órganos, como el hígado, tejido adiposo, a nivel cardiovascular y a nivel del músculo. Cualquier alteración en los receptores de la insulina y el efecto que va a generar en la cascada intracelular nos va a producir alteraciones a todos estos niveles. Bueno, si hablamos acerca de la resistencia a la insulina y la diabetes, más específicamente su función en el hígado, podemos decir que uno de los principales órganos afectados por esta resistencia a la insulina es precisamente este y sobre todo la función que tiene de gluconeogénesis. Recuerda que durante la fase de ayuno el hígado es el encargado de hasta el 80% de la producción de glucosa para que la mayor parte sea captada por el cerebro y otros órganos en estas fases de ayuno. Pero cuando hay resistencia a la insulina, esta función se encuentra alterada. Hay una mayor secreción y mayor sensibilidad al glucagón. Además, hay otros precursores que se están presentando que fomentan la gluconeogénesis. Esto va a llevar a un incremento en la producción hepática de glucosa de forma exagerada, de tal manera que lo que tienes que recordar es que el hígado es el principal determinante de la hiperglucemia en ayuno en pacientes con diabetes. Por su parte, el otro tejido especial que sufre en cuestión de resistencia a la insulina es el músculo. El músculo es el sitio principal de resistencia a la insulina en la fase absortiva, o sea, después de haber ingerido o comido algo. El músculo se encarga de capturar hasta el 80% o más de la glucosa que ingerimos después de una comida. Si hay resistencia a la insulina a este nivel, va a haber un incremento, sobre todo, de la hiperglucemia postprandial. Por eso, la resistencia a la insulina en el músculo se convierte en el principal determinante de la hiperglucemia postprandial en pacientes con diabetes. Bueno, si avanzamos un poco más en la cuestión molecular en relación a la resistencia a la insulina, podemos decir que el receptor de insulina es uno de los principales afectados durante la diabetes. Pero debemos recordar que está conformado por un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. Una vez que la insulina activa el receptor, se lleva a cabo cambios conformacionales para activar el sustrato receptor de insulina. Normalmente este se debe activar a tirosina, pero en cuestiones de lipotoxicidad, que vamos a hablar ahorita de resistencia a la insulina, se genera una activación a serina.
Este es el receptor visto ya de una manera más amplia, en el que está incrustado en la membrana plasmática, y vemos las dos vías principales en la función del receptor de insulina. Por un lado tenemos la fosfatidilinositol 3 quinasa, que se encarga de todos los efectos metabólicos a corto plazo. Al activar la proteína AKT, aumenta el transporte de glucosa, ya que se genera la producción y externalización de estas moléculas que se llaman GLUT4. Normalmente los GLUT4 están en la membrana y se encargan de internalizar la glucosa y son activados exclusivamente por insulina. Además hay síntesis de glucógeno, síntesis de proteínas y de adipogénesis. Por otro lado tenemos la vía de la MAP quinasa. Esta vía de la MAP quinasa se encarga de la expresión genética, mitogénesis y efectos tróficos a largo plazo de la insulina. Esta vía, al momento de que el receptor se encuentra activado de forma normal con serinas, se expresa de una manera mayor, mientras que la vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa queda inactiva. Toda la vía de la MAP quinasa, además de la expresión genética y proliferación, se encarga de los procesos inflamatorios, disfunción endotelial y la liberación de citocinas, así como el desarrollo de ateroesclerosis. Pero, ¿cómo se lleva a cabo toda esta alteración en la activación del receptor de insulina a través de serinas? Esto se debe a que durante la diabetes hay una mayor lipólisis. Esta lipólisis está ocasionada porque el efecto normal de la insulina dentro del tejido adiposo se encuentra alterado, de tal forma que uno de los tejidos principalmente involucrados para iniciar el proceso de resistencia de insulina, de acuerdo a las teorías más aceptadas, es el hecho de que el tejido adiposo funciona como un tejido tanto paracrino como endocrino. En un tejido normal, como vemos acá, en pacientes o personas delgadas, la inflamación, el control metabólico y la función vascular se encuentran en un equilibrio, ya que hay adipocinas antiinflamatorias y adipocinas proinflamatorias que se encuentran reguladas por mecanismos muy bien establecidos. Pero conforme hay una mayor obesidad, los adipocitos aumentan de tamaño. Esto, según la teoría más actual, dice que al incrementar de tamaño la superficie se hace más grande y los receptores de insulina comienzan a fallar. Además que empieza a haber un cierto proceso inflamatorio. Estas mismas células adipocíticas generan sustancias inflamatorias, se empieza a perder el equilibrio entre el antiinflamatorio y el proinflamatorio y hay una mayor secreción de citocinas inflamatorias que ellas mismas producen alteraciones en los receptores de insulina a nivel del tejido adiposo. Una vez que esto comienza y mientras más obesidad haya, mayor inflamación y menor control metabólico vamos a tener. Y además va a haber una disfunción vascular bastante extrema a nivel de tejido adiposo. De tal forma que en algunos pacientes podemos observar grupos de adipocitos que se encuentran rodeando áreas de necrosis e inflamación, donde hay una gran cantidad de macrófagos y células inflamatorias que perpetúan los efectos proinflamatorios. El problema es de que a partir de que esto está alterado, hay una mayor lipólisis y una liberación de estas citocinas inflamatorias a nivel sistémico, lo cual va a generar un concepto que vamos a hablar ahorita, que es la lipotoxicidad y el estado inflamatorio crónico característico de la diabetes. Esta lipotoxicidad se debe al incremento de la liberación de ácidos grasos libres, de acilglicerol, ceramidas, se liberan metabolitos lipídicos tóxicos y hay un incremento de esta situación de liberación de ácidos grasos que se llama adiposopatía. Entonces, esta lipotoxicidad se encarga de producir alteraciones a diferentes niveles. Activa receptores TOL4 que están generalmente relacionados con procesos de inflamación, además de que produce falla al receptor de insulina, como vimos, al activarlo a serina en lugar de a tirosina. Además, se produce un estrés del retículo endoplásmico porque hay una gran cantidad de sustrato que está llegando a él, lo cual genera una alteración en los procesos metabólicos celulares que predispone, junto con el estrés oxidativo y la lesión de la mitocondria, a una apoptosis.
generándose también al mismo tiempo disfunción endotelial que está relacionada con los procesos de aterosclerosis y el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Al final de cuentas, entre todas las citocinas que se están liberando, el factor de necrosis tumoral alfa es el principal involucrado en estos procesos. Tenemos que esta lipotoxicidad es entonces el efecto deleterio en el metabolismo de la glucosa secundario a la acumulación de grasa en los tejidos. Hablemos entonces de cómo esto se relaciona con la secreción y falla de la célula beta. La glucosa es el principal determinante en la biosíntesis y secreción de insulina, de tal forma que una vez que tenemos suficiente glucosa como para activar a los receptores GLUT2, y de estos vamos a hablar que los GLUT2 son transportadores de glucosa que se encuentran principalmente en la célula beta. Estos, a diferencia de los GLUT4 comentados anteriormente, no requieren insulina para su funcionamiento, sino requieren cantidades de glucosa. De tal manera que una vez que hay hiperglucemia, el GLUT2 se activa. De esta forma, la glucosa se internaliza dentro de la célula beta y a través de la glucosinasa ingresa a la glucólisis aeróbica. Se incrementa el ATP y eso hace que la membrana de la célula beta se despolarice. Se cierran los canales de potasio y esto hace que se abran los canales de calcio dependientes de voltaje. El calcio ingresa y esto genera una liberación de los gránulos de insulina que se encuentran generalmente almacenados dentro de la célula beta. Esta alteración en la función de la célula beta debido a la lipotoxicidad genera una reducción en su función junto con los otros factores que vimos anteriormente. Y esto genera que poco a poco se incremente la glucosa a nivel sanguíneo. La glucosa por sí misma tiene un efecto tóxico y este efecto deleterio que tiene la misma hiperglucemia en hacer que falle la secreción y función de la insulina se llama glucotoxicidad. Y podemos decir que dentro de la glucotoxicidad tenemos tres etapas. La desensibilización, que es cuando falla el GLUT2 ante unas grandes cantidades de glucosa, de tal forma que llega un momento en que se desensibiliza y ya no realiza sus funciones de internalizar la glucosa. Además, tenemos la exhaustación de los gránulos de insulina que se encuentran dentro de la célula beta. Esto hace que se pierdan las reservas de insulina y por otro lado ya la glucotoxicidad a largo plazo nos va a producir una lesión mitocondrial. La falla en el efecto incretina es otro aspecto importante que tenemos que abordar. Vamos a recordar que para que haya una buena secreción de insulina se requiere un estímulo adicional y este estímulo está generado por ciertas hormonas liberadas desde el intestino que se llaman incretinas. Estas ayudan a incrementar sobre todo la liberación de insulina postprandial después de las comidas y el más importante de todas estas incretinas es el GLP-1. Es el péptido similar al glucagón tipo 1 porque este contribuye hasta en un 60% en la secreción de insulina. ¿Y esto cómo se descubrió? Bueno, hubo un estudio en el cual se agarró un grupo de pacientes sanos y otro de pacientes diabéticos. A uno les dieron glucosa tomada por vía oral y les inyectaron también la misma cantidad de glucosa en infusión continua. Lo mismo hicieron con los pacientes con diabetes. La cuestión es de que se dieron cuenta que los pacientes sanos que recibían la glucosa vía oral tenían un mayor incremento en la secreción de insulina a comparación de que cuando se las inyectabas por vía intravenosa. Era hasta un 70% de mejoría en la secreción. Se encontró que en los pacientes diabéticos esta acción estaba disminuida. Se atribuyó esto a la secreción de GLP-1 a partir del intestino y entonces se determinó que los pacientes diabéticos tienen una menor cantidad de secreción de GLP-1 y una alteración en su función. Esto se llama efecto incretina. Es la amplificación de la respuesta insulínica que se produce tras la ingestión oral de glucosa cuando la comparas con la misma cantidad de glucosa pero administrada de forma intravenosa.
Pasamos a una sexta causa en la producción y desarrollo de diabetes, que es el aumento del glucagón. Bueno, hay varios estudios que han determinado que la secreción y acción de glucagón se encuentra alterada en pacientes con diabetes. Normalmente, una vez que la insulina es secretada, las células alfa deben de eliminar la producción de glucagón. Sin embargo, el mismo efecto en la falla en la función de la insulina dentro de este marco de resistencia a la insulina genera que las células alfa sigan produciendo glucagón, de tal forma que esto genera un estado de hiperglucemia constante al no tener este control en la hormona contrarreguladora de la insulina, ¿no? Y que se encarga sobre todo de perpetuar la gluconeogénesis, sobre todo a nivel hepático. El otro punto importante a determinar es el riñón, donde hay un aumento de la absorción de glucosa. ¿Y por qué se genera esta absorción alterada? Debemos de recordar que hay ciertos transportadores que se llaman transportadores de sodio-glucosa, se encuentran en el riñón. Generalmente los más importantes son el SGTL2. Hay tipo 1 y tipo 2. El más importante es este, que se encuentra en el túbulo contorneado proximal. Su función normal es de que por un transporte activo ingresa sodio y al mismo tiempo glucosa. Una vez que la glucosa se encuentra dentro de la célula a nivel de los túbulos, esta pasa a la circulación sanguínea a través de receptores y transportadores GLUT2. En los pacientes con diabetes, la función de los SGLT2 está sobreexpresada, o sea, funcionan de más y además hay más receptores SGLT2, de tal forma que hay una mayor cantidad de glucosa que está entrando a partir del riñón y esto también contribuye a la hiperglucemia y a ciertas alteraciones de complicaciones renales en pacientes con diabetes. Así completamos junto con el incremento en el apetito y la reducción matutina de dopamina que presentan estos pacientes, el llamado octeto ominoso. O sea que tenemos 8 principales factores fisiopatológicos que están involucrados en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Lo importante de recordar es de que cada uno de los tratamientos farmacológicos que existen están dirigidos a una o más de las alteraciones presentes en este octeto ominoso, de tal forma que al momento de escoger al tratamiento de los pacientes con diabetes debemos de tomar en cuenta estos factores y ciertas comorbilidades para poder otorgar el mejor tratamiento posible a los pacientes. Las complicaciones crónicas y muchas de las alteraciones que llevan a la apoptosis de la célula beta son debidas a la disfunción mitocondrial. Si recordamos, la mitocondria lleva a cabo el proceso final en la cadena oxidativa para generar energía, pero ante una sobrecarga de ácidos grasos libres y de glucosa se genera un estrés oxidativo. Este genera radicales libres que con el tiempo van a producir una disfunción mitocondrial porque hay mutaciones, disminución de la biogénesis mitocondrial y envejecimiento celular. Esto va a llevar a provocar alteraciones con el tiempo, incluso a nivel del DNA, de tal forma que las estirpes celulares derivadas de células con disfunción mitocondrial estarán más propensas a la falla y a la apoptosis que las células normales.